Proverbios 12, aquí lo tienen, 8 al 14. Vamos a la palabra de Dios en Proverbios capítulo 12, 8 al 14. El hombre será alabado conforme a su discernimiento, pero el perverso de corazón será despreciado. Más vale el poco estimado que tiene siervo que el que se alaba y carece de pan. El justo se preocupa de la vida de su ganado, pero las entrañas de los impíos son crueles. El que labra su tierra se saciará de pan, pero el que persigue lo vano carece de entendimiento. El impío codicia el botín de los malos, pero la raíz de los justos da fruto. En la transgresión de sus labios se enreda el malvado, pero el justo escapará del apuro. Por el fruto de su boca cada uno se saciará de bien, y las obras de las manos del hombre volverán a él. Acompáñenme a orar, familia. Padre Señor, acabamos de cantar esta canción. Tú por siempre serás santo, por siempre santo. Padre, nunca comenzaste a ser santo y nunca dejarás de ser santo. Y nos has salvado en el Santo Cristo. Nos has llenado con tu Santo Espíritu. Y nos estás santificando en esta tierra, porque cuando veamos a Cristo cara a cara, seremos como Él, sin pecado. Probaremos a perfección lo que es ser santos como el Santo perfecto. Y Padre, mientras que llegamos a ese glorioso día, sabemos, Padre, que porque siempre eres santo, tú santificas a tu iglesia. Y por eso es que estamos aquí. Como Pastor Luis oraba, mi Dios, ayúdanos a enfocarnos, Padre. Ayúdanos a que estos minutos que tenemos por delante y que tú nos has dado por gracia, por favor, como el apóstol Pablo dice en Efesios, aprovechen bien los días, el tiempo, porque los días son malos. Padre, ayúdanos, mi Dios, a que esto no sea unos 50, 45 o cualquiera de los minutos que vayamos a pasar en este tiempo como algo más. Padre, hemos estado orando, hemos estado cantando, hemos estado orando por naciones, hemos enviado a nuestros niños a ser discipulados en su escuela dominical. Padre, ahora estando en este lugar, queremos seguir siendo discipulados. Y por lo tanto, Padre, rogamos que, como Pastor Luis oraba, tú hagas lo que para nosotros es un imposible, pero para ti es posible. Haz una obra extraordinaria en nosotros, mi Dios. Y que contestes a nuestra oración de que no salgamos de este lugar igual. Por favor, salva a quien has de salvar y santifícanos como tu iglesia. Te amamos y te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, familia. Como leyó César, regresamos ahora a Proverbios. Le hemos dado una pausa a nuestra serie de Proverbios. Hemos pasado varios domingos enseñando de otras cosas de la Biblia, pero ahora ya es tiempo de regresar a Salomón. Yo recuerdo que hace 3 años estábamos a nuestra casa que estábamos alquilando, se nos inundó y tuvimos que ir a un hotel a Weston, donde estábamos viviendo en aquel entonces. Y en este hotel tuvimos un tiempo muy especial, difícil como familia, pero muy especial. Y recuerdo que en este tiempo, ese mes y algo, un mes creo que pasamos en el hotel, estudiamos Proverbios. Y yo recuerdo que llamaba a una de las habitaciones que teníamos, era como un apartamentico, y en esta habitación yo decía, Salomón quiere hablar. Y todos veníamos, mi esposa y los niños, y yo les decía a uno, al otro, Sebastián o Priscila, Salomón quiere hablar. Y empezaba, Salomón quiere hablar, Salomón quiere hablar. Y era el llamado a venir a que Salomón, pero más que Salomón, que Dios nos hablara. Entonces es tiempo de regresar a Salomón quiere hablar. Vamos a ir a la Biblia. Entonces yo quiero recordarte brevemente, porque como hemos tenido una pausa, quizás algunos nos visitan o están llegando dentro de una serie. Hemos caminado ya 12 capítulos y ustedes van a estar un poco perdidos, pero quiero como darte un contexto de dónde hemos estado. Prediqué hace como 5 domingos atrás el capítulo 12, versículos del 1 al 7, y yo quisiera recordarte que comenzamos viendo cómo cultivar una raíz fuerte.
Esos versículos yo los titulé de esa manera, específicamente con el versículo número 3 en mente, cuando dice: el hombre no se afianzará por medio de la impiedad y la raíz de los justos no será removida. A esto fue que titulé cómo cultivar una raíz fuerte. Y en esa predicación dije que una raíz fuerte es cultivada de tal manera que nos lleve a abrazar la instrucción y el conocimiento de la palabra de Dios. Entonces, una raíz fuerte tiene que abrazar tanto la instrucción como el conocimiento de Dios, y dijimos que aquella mente que abraza la instrucción y el conocimiento de Dios es aquella que también abraza la corrección de Dios para ser formados a la imagen de Dios. Entonces aquella mente lo abraza, aquella mente abraza esto, porque dije que una mente no cambiada es una mente que obviamente no va a producir este fruto. Pero Dios hace por su obra en nosotros que cambie nuestra mente para entonces nosotros dirigir el corazón. Es decir, lo que yo traté de explicar es que a diferencia de como nosotros muchas veces vivimos, y es que yo me manejo según lo que mi corazón me dice, versus la Biblia dice: tu corazón sirve a tu mente. ¿En qué sentido? Bueno, la mente instruida, la mente transformada, es aquella que conoce la verdad y aplica la verdad, y el corazón se rinde ante esta verdad. Entonces, no es mi corazón la que me guía, no es el corazón mi razón por vivir, en el sentido de que qué es lo que yo siento, es una mente instruida, capacitada, y entonces la mente dirige al corazón para que el corazón entonces, cuando comprende esta verdad de Dios, se someta en adoración a la verdad de Dios. Entonces, dije que la mente es como la raíz del árbol y el corazón son como las hojas del árbol que confirman cuán sano está el árbol. Entonces, hablando de esto, necesitamos una mente renovada, porque con una mente renovada seremos transformados. Esto es Romanos 12, del 1 al 2. Y con esta mente renovada, entonces podremos vivir de diferentes maneras. El capítulo 12, el versículo 4, yo hablé en aquella predicación sobre el llamado, el rol de ustedes, amadas mujeres. Independientemente si están casadas o no, pero específicamente las que están casadas, obviamente, son aquellas llamadas a ser estas socias. Son socias en el matrimonio, como Pastor Luis y Vilma siempre lo explican. Son socios, somos socios en este trabajo del matrimonio. Pero ustedes, amadas, son compañeras, dijimos. Son aquellas hermanas, ayuda idónea de aquel hombre que Dios te ha dado al lado, pero a la misma vez, mujeres que levantan el liderazgo dentro de una congregación. Tú puedes no estar casada y te dices: qué bueno, porque nadie me lidera a mí. No, tú tienes, por la gracia de Dios, pastores que te lideran, y por ende toda mujer tiene que aprender, esté casada, no esté casada, como yo, como mujer, he sido llamada por Dios para ejercer el rol que Dios me ha dado, aquel rol que acompaña, aquel rol que nuevamente permite y ayuda al hombre a desarrollarse como líder que Dios lo ha creado. El versículo 4 vimos que la mujer virtuosa es corona de su marido, pero la que lo avergüenza es como podredumbre en sus huesos. Entonces vimos esto por un lado, y después vimos que entonces raíces fuertes y profundas son las que hacen que también nosotros guardemos nuestros pensamientos, nuestra boca, y busquemos dejar un legado para siempre. Esto fue hasta el versículo 7. Hoy lo que yo quisiera que viéramos nuevamente ya es entonces, si hemos hablado de una raíz profunda y necesaria, ¿cómo entonces se produce un fruto saludable? Si bien es cierto que hay una raíz fuerte, ¿qué es lo que se espera de una raíz fuerte? Que ejerza, que dé su fruto, que emane este fruto bondadoso, que emane, que surja de aquella raíz fuerte esta evidencia de que hay una persona creciendo, un individuo madurando. Entonces vamos a detenernos en los versículos del 8 al 14 para ver cómo entonces se produce un fruto saludable. Cuando se cultiva una raíz fuerte, es inevitable que lo próximo que se vaya a dar es fruto saludable. O sea, es normal. Una persona con raíz fuerte, estamos ansiosamente de ver el fruto saludable. Es lo normal, se espera. Si no hay un fruto saludable, es porque no hay una raíz fuerte. Entonces tenemos que ir a la raíz para entender por qué no estoy dando el fruto saludable que he sido creado a producir por la gracia de Dios. Entonces tengo que regresar a la raíz para entender por qué no estoy dando un fruto saludable. Entonces deseamos entonces esperar y ver lo que Dios quiere hacer en nosotros, porque Él desea producir un fruto
que venga de una raíz profunda, fuerte e inamovible. Entonces, para recordarte, Proverbio nos ha estado presentando, como de alguna manera dibujando, cómo es que un hombre entrena a otro hombre. Hemos visto que obviamente Proverbios se aplica tanto a las mujeres como a los hombres, porque por eso Salomón habla de mujeres también, pero hemos visto a un padre intencional. Salomón es intencional en el discipulado de su hijo. Él escribe a su hijo con una audiencia mayor de jóvenes, con una audiencia mayor, como hemos explicado ya, de una edad de universidad, de estos jóvenes que están siendo bombardeados 24/7 con todas las tentaciones que hay. Y Salomón ha sido muy intencional en preparar el corazón de su hijo, porque a la final Salomón como padre quiere terminar bien su carrera. Él ha probado la bondad de Dios como ha probado de alguna manera su propio pecado. Y Salomón entonces es intencional en enseñar a su hijo cómo es que luce un hombre dentro de este mundo para entender precisamente cómo él va a vivir para Dios. Entonces Salomón, a lo largo de Proverbios, pero en este Proverbio 12, él usa una comparación. Él compara al impío y él compara al justo. Y esto es lo que Salomón hace, como mostrándole a su hijo cuál tú quieres ser. Aquí está el hombre impío y aquí está el hombre justo. ¿Cuál tú vas a hacer y cuál tú vas a escoger? Porque ambas tienen consecuencias. Unas buenas consecuencias, otras consecuencias severas. Entonces, son dos personas diferentes. El impío y el justo son dos personas diferentes. Lo que los distingue también a ellos es que, obviamente, el justo todavía lucha con áreas de su vida que no están bien delante de Dios. El justo tiene áreas de impiedad que él quiere crecer, versus el impío no le interesa crecer. Él da rienda suelta a su pecado, a él no le estorba, no le molesta, no le duele ni el pecado que comete contra Dios, ni las ofensas que comete contra otros. El impío entonces para Salomón es inestable, es débil, es vulnerable y no tiene fundamento. Esto es lo que hace este impío, pero aquellos justos por la justicia de Cristo. Estamos mirando ya a Salomón hacia lo que él veía hacia adelante, nosotros miramos ahora hacia atrás por lo que Cristo hizo. Entonces hay aquellos justos por la justicia de Cristo, aquellos rectos que han sido declarados rectos por la rectitud de Cristo, aquellos que se le ha imputado, dado esta rectitud que no era tuya, no es mía, es de Cristo. Aquellos de nosotros que hemos sido perdonados por el sacrificio de Cristo, aquellos que, como veíamos en nuestro devocional familiar ayer, les expliqué a mi familia, según Judas, nosotros somos llamados, somos amados y somos guardados en Cristo. Estos somos nosotros por la gracia de Dios en Cristo. Entonces, tanto las mujeres como los hombres debemos crecer. Debemos madurar. Se supone que un discípulo es aquel peregrino que está caminando. Él no ha llegado, pero él está creciendo, viendo áreas de su vida con raíz fuerte, firme, estable para producir un fruto saludable. Entonces sí, hombres y mujeres tenemos que crecer. Pero ahora yo quiero darle una tarea a mis hermanas. Yo me voy a enfocar en el resto que está en los hombres, pero quiero pedirte dos tareas, ahorita mismo. Lo primero es que tú ores. Ora en este momento, honestamente. Está conmigo, involucrada en la palabra de Dios, estudiándolo también, pero en tu mente ora por nosotros los hombres. Si estás casada, especialmente por tu esposo. Señor, que lo que estamos a punto de escuchar, por favor, mi Dios, que Él comprenda, que Él entienda, que Él madure. Mi esposa, el que está predicando, que siga comprendiendo, siga entendiendo. Y la próxima tarea es no vayas a dar codazos. Entonces, especialmente a las que están casadas, por favor, no digas, ponte atención, yo te lo he dicho. Entonces, ora, por eso te pedí ores. Y segundo, no mires, no hagas notas grandes como que mira esto, sino ahí tranquila, vas a orar por tu esposo, no vas a dar codazos, por favor. Mis hermanos, si les dan codazos, déjenos saber. Pastor Luis y yo vamos a tener una reunión con sus amadas esposas. Entonces, no van a dar codazos, oren por ellos. Pero también tengo una tarea para nosotros los hombres. Mientras que estamos hablando, ora como Pastor Luis oró. Ora por humildad. Mira, no hay nada más lindo y más que exalta a Dios, que glorifica a Dios, que tú seas humilde. Quiero decirte que el que está hablando no ha llegado. Entonces no pienses, claro, esto es para mí, toda esta gente es buena acá. No, todos estamos creciendo. Entonces antes de decirte lo que vamos a estudiar,
quiero que ores por humildad. Dios, dame humildad, por favor. Dame enseñabilidad. Que yo no me vea ante mi esposa, ay, ya me va a codiar. No, yo quiero verme ante Dios. El mejor regalo que Dios me puede dar es que yo me olvide de lo que está al lado mío, al frente mío, y me vea ante Dios. Ora por humildad. Señor, ayúdame, dame discernimiento, dame esta audacia para poder venir ante mi Dios con esta audacia que Cristo me da para decir yo quiero cambiar y ser más como Cristo. ¿Por qué digo esto? Porque precisamente si los hombres y las mujeres tienen que cambiar, y esto tiene que ser así, crecer, el hombre es quien lidera el cambio. Es el hombre, somos nosotros los que nos ponemos al frente. Y mi esposa, tú al frente con Dios. Tú lidera ese cambio, tú lidera ese crecimiento. Con ejemplo, el morir a ti mismo, crecer y decir, Dios, yo quiero. Antes de poner a mi esposa al frente como lo hizo Adán, yo la pongo atrás porque Dios me va a decir a mí, Michael, ven acá. Pongo a mi familia atrás y esté o no esté casado, los que no están casados digan, qué bueno que no esté casado. No, tú desde ya te pones al frente. Desde ya asumes tu responsabilidad, desde ya lideras, desde ya tú entiendes que Dios te creó como hombre para liderar. La pregunta no es si estás liderando, es cómo estás liderando. Porque nosotros como hombres lideramos con nuestra pasividad, para mal, con nuestro silencio. Lideramos con nuestra ira, para mal. Lideramos con nuestra manera de decir así se hacen las cosas porque yo soy el hombre. Eso es liderar para mal. Entonces nosotros tenemos que aprender a cómo liderar bíblicamente. ¿Por qué? Porque como hombres somos líderes para crecer, para guiar y para servir a otros. Dios te hizo hombre y como hombre Dios te hizo, según el hombre Cristo, para liderar como Cristo. ¿Y sabes por qué hago este énfasis? Por el versículo 8. El versículo 8 dice, el hombre será alabado conforme a su discernimiento. Si el versículo 4 dice, la mujer virtuosa es corona de su marido, pero la que lo avergüenza es como podredumbre de sus huesos, Salomón dice, deja a la mujer a un lado, ahora vamos a hablar contigo. El hombre será alabado conforme a su discernimiento. ¿Qué es esto de ser alabado? Luego los hombres están aquí para ser adorados, aplaudidos. No, el ser alabado podríamos traducirlo, el ser honrado, el ser recordado, o el ser celebrado. El ser celebrado por ser aquella persona que opera según el buen discernimiento. ¿Y qué es este discernimiento? Bueno, ya lo hemos visto, pero Salomón o las traducciones cambian estas palabras, pero discernimiento literalmente significa prudencia. Eso lo hemos visto en Proverbios. El discernimiento es ser un hombre entendido. Qué bendición comprender, ser un hombre entendido con lo más importante que hay es eterno, más de Dios. Quiero ser un hombre entendido de la palabra de Dios. Quiero ser un hombre entendido de mi propio corazón, de mi propia maldad, de mis debilidades para crecer y entonces ser fortalecido por el Señor. En otras palabras, discernimiento es ser un hombre sabio. Eso es lo que Salomón está diciendo. Aquel hombre será recordado según su entendimiento, según su sabiduría, según su prudencia. Entonces, nuevamente, Salomón quiere ver la vida de su hijo. Y Salomón, si pusieran como un padre, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial viendo a nuestros hijos, a nosotros? Como un padre mira a su hijo y dice, yo quiero que este muchacho crezca y sea como Cristo, yo quiero que ame a Cristo, yo quiero que ame a las personas a su alrededor, que use sus manos para servir, que sea trabajador, que se esfuerce. Quiero esto, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial mirándonos a nosotros como hijos, deseando entonces que crezcamos en discernimiento? ¿Para qué? Bueno, para influenciar. No solo cuando estemos vivos, pero cuando ya no estemos vivos. Ahora, es interesante que Salomón diga, será alabado conforme a su discernimiento. Será recordado. Ahora, yo te pregunto, esto que me hice yo, ¿con qué frecuencia, mi hermano, tú estás pensando en cómo tú vas a ser recordado? ¿Tú te has hecho esa pregunta, cómo yo soy recordado? O sea, más allá de como vamos a ver por lo que yo pueda tener o no pueda tener, ¿por qué voy a ser recordado? ¿Cómo mis hijos van a hablar de mí cuando yo ya no esté? ¿Y cómo mis hijos van a hablar, si Dios permite, a sus hijos de su papá y de su abuelo? ¿Y cómo las generaciones futuras hablarán de nosotros como hombres dentro de este rebaño llamado gracia sobre gracia? Y honestamente el hecho de que tú y yo estemos estudiando Proverbios y este versículo y este capítulo, estos versículos que hablan sobre la hombría o el ser de la masculinidad, de dejar un legado, es gracia de Dios. Es evidencia de que Dios nos quiere hablar
dentro de una generación de hombres dentro de esta congregación para ser diferentes, para dejar nuevamente un ejemplo a otros. Entonces estamos estudiando precisamente esto por la gracia de Dios. El Señor quiere que nosotros escuchemos esto, que aprendamos esto. ¿Por qué? Porque tiene la gran oportunidad. Hoy, ahorita mismo. Tenemos la gran oportunidad de estudiar esto, de pensar sobre esto y entonces que esto se traduzca en vidas que vivan lo que estamos estudiando domingo a domingo, que seamos recordados por discernimiento, por nuestro discernimiento. Ahora, yo sé que quizás algunos miramos nuestro pasado y decimos, uy, yo no he obrado en discernimiento. Quizás algunos miran su presente y ahora mismo dicen, mira, estoy bien lejos de vivir una vida de discernimiento, una vida de prudencia, una vida de sabiduría. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Ya me olvido de poder dejar este legado porque mi legado que hasta ahora he dejado no es nada bueno. ¿Qué voy a hacer? Bueno, tienes que hacer lo que un hombre verdadero post Cristo hace. Es decir, en pos de Cristo hace. ¿Qué es esto? Pedir ayuda. Un hombre valiente es aquel que dice, yo necesito crecer en prudencia porque no he vivido prudentemente. Yo necesito crecer en sabiduría porque hasta ahora no he vivido sabiamente. Yo necesito crecer en entendimiento bíblico porque hasta ahora he ignorado completamente la Biblia y no la sé manejar, no la sé estudiar. Yo necesito de esto. Esto es lo que hace un hombre. Un hombre se humilla, busca ayuda, pide ayuda, porque precisamente para tú liderar a otros, tú comienzas con liderándote a ti mismo. Y es algo que yo tuve que aprender y estoy aprendiendo. Yo no puedo pensar liderar a otros si ni siquiera me puedo liderar a mí mismo. Yo no puedo liderar a mi esposa y a mis hijos si yo mismo no me lidero en las áreas que yo sé que tengo que ejercer. Mucho menos liderar un rebaño. Eso es un imposible, es algo ilógico. Por lo tanto, querido varón, tú necesitas aprender a liderarte a ti mismo primero. Necesitas crecer en liderarte a ti mismo. ¿Por qué? Porque liderar a otros, tu esposa, si estás casado, tus amigos, aunque no estés casado, tus hijos, si tienes hijos, la iglesia, dentro de cualquier rol dentro de la iglesia, nuevamente es el resultado de tu ser intencional con liderarte a ti mismo. Entonces significa que tenemos que crecer en dominio propio que produce un discernimiento. Ahora, ¿qué es discernimiento? Porque Salomón dice, tú serás recordado, serás celebrado por tu discernimiento. ¿Qué es discernimiento? Bueno, déjame tratar de darte algunos ejemplos. El discernimiento es la disciplina de orar antes de actuar. Y nosotros somos expertos en actuar y si al caso después orar. Discernimiento pausa y me lleva a la oración antes de yo actuar. El discernimiento me hace pensar antes de hablar, porque recoger las palabras que salieron de mi boca sin haber pensado me va a costar lágrimas, dolor, perdón, humillación, arrepentimiento. Discernimiento también significa entonces el escuchar antes de acusar, que nosotros rápidamente acusamos. Y no escuchamos, no preguntamos, no entendemos. Discernimiento nuevamente también tiene que ver con el hecho de yo preguntar a otros, si estoy casado a mi esposa y a mis hermanos alrededor, por consejos sabios para tomar decisiones sabias. Discernimiento entonces nuevamente es la oportunidad de tener una vida según la voluntad de Dios. ¿Sabes por qué? Porque la prudencia mira a Dios y escucha a otros para vivir de manera sabia, pensando en dejar un legado de un hombre cambiado por Dios. Ahora, pensando en todo esto, yo quiero decirte una cosa que ayer se lo dije a mi familia también. No creas que Satanás está muy contento. Satanás no te está diciendo, presta atención, es la oportunidad que Dios te está dando para dejar un legado. Al contrario, ¿sabes qué es lo que Satanás hace tan perfectamente? Es poner tu vista en ti mismo, en el ahora y en el ya. Satanás no quiere que tú levantes tu mirada a Dios. Satanás no quiere que tú crezcas en discernimiento. Él quiere cegarnos precisamente porque él anda como un león rugiente mirando a quién devorar y lo que él quiere hacer es quitar tu vista de este legado y poner tu vista en el momento, en el ahora y en el yo. Eso es lo que Satanás quiere hacer. Por tanto, esta persona cegada por Satanás e inclinada por su propio pecado a no mirar a Dios, no crecer en prudencia o en discernimiento, es una persona orgullosa, egoísta y egocéntrica. En cambio, una persona que crece en discernimiento es aquel que cuenta sus días como si hoy fuera su último día.
porque él desea vivir para Dios. Ahora, ¿cómo vivo para Dios en prudencia? Físicamente a los hombres, ¿cómo vivimos para Dios en prudencia? Bueno, lo que van a hacer los versículos del 9 al 14, yo estoy introduciendo el versículo 8, pero el versículo del 9 al 14 lo que hace es darnos diferentes ventanas de cómo luce un hombre prudente que precisamente será recordado por su discernimiento, que lo lleva nuevamente, primero que todo, verse delante de Dios para así obrar bien delante de otros. Entonces, el versículo 9, vemos esta gran diferencia entre la persona egocéntrica que se alaba a sí mismo. El versículo 9 dice, más vale el poco estimado que tiene siervo que el que se alaba y carece de pan. Este versículo que nos dice nuevamente es, miren a esta persona, a este hombre egocéntrico que se alaba a sí mismo, se jacta o habla de lo que él tiene, que los hombres somos expertos en tratar de mostrar lo que nosotros tenemos para esconder lo que somos. Este hombre se esconde en lo que ha logrado, este hombre se esconde en las grandes cosas que puede tener, aunque en verdad ni tiene para comer. Eso es lo que este hombre hace. Más vale el poco estimado que tiene siervo que el que se alaba a sí mismo, pero carece de pan. Es un hombre que ni siquiera tiene para comer. Puede ser que en estos tiempos este hombre, que es muy fácil ser así, vive de sueños. Él tiene un ideal, tiene aspiraciones, tiene hasta metas. Pero cuando tú le preguntas qué estás haciendo para hacer esas metas, qué estás haciendo para lograr esos objetivos, él no sabe qué hacer. Tiene sueños, tiene muchos planes. Versus el hombre es aquel que aunque tenga estos planes, él los presenta ante Dios y se prepara, se equipa, busca ayuda para decir, mira, tengo estas metas, ¿cómo hago para llegar allá? No simplemente de qué puede lograr con grandes aspiraciones y metas, pero al final no lograr nada. Entonces la diferencia es este hombre prudente. Este hombre prudente no es estimado por lo mucho o lo poco que tiene, pero él es estimado por ser responsable y fiel con lo que Dios le ha dado. El tema aquí no es cantidad, que nosotros los hombres vemos así. El tema siempre ante Dios es fidelidad. Nuestro punto es ser fieles con lo que Dios nos ha dado. Si a Dios le place darnos más, bendito sea Dios por más. Pero el punto mío no es cuánto yo logro, es cuán fiel soy con lo que Dios me ha dado. La preocupación de un hombre prudente entonces es no lo que otros dicen de él o pueden ver en él, pero lo que Dios ve en él. Entonces su vida no anda buscando aplausos o reconocimientos por lo que él ha podido hacer. Más bien su vida está escondida en Cristo para honrar a Cristo. Uno de los teólogos que leía, me encantó cómo lo dice, él dice, algunas personas aparentan ser competentes, pero en realidad son incompetentes. Y algunos aparentan ser religiosos, pero en el fondo están en bancarrota espiritual. Entonces nosotros, en vez de aparentar y hablar de lo que queremos lograr, un hombre es aquel que planea, ejecuta, lleva a cabo, pide consejo. No es simplemente tener sueños por tener sueños o metas por tener metas. Es aquel que tiene un plan delineado, busca ayuda, está aprendiendo, está creciendo. Precisamente ser un líder es ser un aprendiz de por vida. Tú estás creciendo, deseando ser un mejor hijo de Dios, un mejor esposo, un mejor hombre, un mejor padre. Tú estás creciendo en todas tus áreas de tu vida porque al final nuevamente el tema es fidelidad. ¿Cómo soy fiel con lo que Dios me ha dado? ¿Cómo me presento ante Él? Nuevamente postrado ante Él, humillado ante Él para crecer y ser más como Él. Entonces cuando somos hombres prudentes, somos competentes en llevar a cabo las tareas que Dios nos ha dado sin maltratar a las personas o las cosas que nos rodean. Ahora, ¿de dónde yo saco eso? Bueno, el versículo 10 lo dice claramente. El justo se preocupa de la vida de su ganado, pero las entrañas de los impíos son crueles. Ahora, ¿por qué Salomón va a estar hablando del ganado? Bueno, el ganado nuevamente era una idea de trabajo esforzado o también de riquezas. El que tenía ganado tenía riquezas. Independientemente si éste cuidaba el ganado o era el dueño del ganado, la idea aquí es, si este hombre prudente es capaz de cuidar de una criatura como un animal, ¿cuánto más podrá cuidar de la única criatura que es creada a la imagen de Dios? Esto es el hombre, el ser hombre o mujer. Entonces, si este hombre es capaz de cuidar un simple animal, ¿cuánto más va a cuidar a las personas que lo rodean? Si cuida de un animal, ¿cuánto más va a cuidar de las personas que lo rodean? Entonces, nuevamente, esta persona cuida.
Es intencional en cuidar lo que Dios le ha dado. Es intencional en ser prudente en el cuidado con las personas que lo rodean. Entonces, crecer en esta prudencia significa que cuidaremos intencionalmente nuestro trato con las personas que están a nuestro alrededor. Y esto comienza nuevamente con que somos cabeza del hogar. Y debemos crecer en ser cuidadosos en nuestro trato. Si estamos casados con nuestra esposa, con nuestros hijos, si tú eres jefe de otros, cómo te comportas con ellos, o si estás en una posición que dirige a otros, debes hacerlo de tal manera que honre a Dios por amor a Dios y por amor al prójimo. Nuestro trato para con las personas a nuestro alrededor revelan cuán prudentes somos. Y obviamente todos hemos tenido momentos donde hemos actuado imprudentemente para con el trato de otras personas. Pero nuestro llamado es a crecer y ser aquellas personas que evidencien el amor para con Dios y el amor para con el prójimo. Personas que nuevamente maduren en verse ante Dios tratando bien a las personas que Dios nos ha puesto a nuestro alrededor. Entonces, ser un hombre no significa tratar mal a las personas. Ser un hombre eficaz y valiente no significa aquel que anda demandando algo sin él dar ejemplo. Ser un hombre nuevamente no es el que más grita. Es poder saber cómo hablar. Es poder dirigir a las personas de tal manera que con mi trato yo les pueda amar y cuidar. Ser entonces personas que nuevamente busquen amar a Dios y a las personas. De igual manera, en el versículo 11, vemos que un hombre es aquel que se esfuerza. Es aquel que trabaja disciplinadamente, constantemente y diligentemente. El versículo 11 dice, el que labra su tierra se saciará de pan. Pero el que persigue lo vano, es decir, lo falso y lo fácil, carece de entendimiento. Y en el versículo número 1 vimos que aquel que carece de entendimiento es aquel que es torpe. Entonces, cuando yo trabajo fácil o cuando creo que el pan va a venir del cielo, cuando de repente me van a tocar la puerta para darme la comida, esto me está diciendo que yo carezco de entendimiento. Que estoy buscando lo vano, lo fácil, sin esforzarme y ser nuevamente una persona disciplinada. El que labra su tierra se saciará del pan. Entonces, es un llamado para que nosotros los hombres demos ejemplo. Demos ejemplo nuevamente que hemos sido creados por Dios para esforzarnos en disciplina. Miren, una de las grandes bendiciones es que nuevamente nosotros demos ejemplo a nuestras familias, a nuestro alrededor, que cuando trabajamos, trabajamos. Nosotros no estamos perdiendo el tiempo. Aunque no hay nadie que te pueda ver cuando tú estás trabajando, tú sabes que Dios te está viendo. Y tú quieres ser esforzado, diligente, de tal manera que Dios bendiga el fruto, el trabajo de tus manos, que tú puedas decir, yo fui creado como hombre para trabajar. No para estar dependiendo de alguien más, pero yo pueda esforzarme, yo pueda trabajar, yo de ejemplo a otros de que yo trabajo dedicadamente, intencionalmente. Y tú dirás, ¿y por qué todo esto? ¿Sabes por qué? Porque al final tú y yo estamos llamados a imitar a Dios. Y Dios no es un Dios perezoso. Dios no anda durmiendo. Él no anda ahí perdiendo el tiempo. Dios desde el comienzo, vemos en Génesis, que Moisés escribió que cuando Dios terminó todo, Dios vio todo lo que había hecho y era bueno en gran manera. Dios bendijo el séptimo día y lo santificó porque Él reposó de toda la obra que Él había creado y hecho. Entonces Dios es un Dios trabajador. Él no descansa en ese sentido. Él hace todo lo que hace y todo lo que hace es perfecto, es bueno. Ahora, ¿y qué Jesús? ¿Y qué tal de Jesús? Bueno, Jesucristo igual, cuando Él vivió en la tierra, Él nos mostró que Él no perdía el tiempo. Cristo fue muy intencional. Si gracia sobre gracia dice intencional tantas veces, es porque después de haber estudiado Marcos nos dimos cuenta que Jesús fue y es intencional. Él no desperdiciaba el tiempo, Él aprovechaba el tiempo, Él dirigía a las personas, estaba atento a las necesidades de otros. Él era intencional en su esfuerzo porque Él vino a trabajar en la obra del Padre. Y así como mi Padre está en los cielos y trabaja, yo también trabajo. Es tanto así que de Cristo se dice, las personas al ver todo lo que Cristo hacía, concluían diciendo, todo lo ha hecho bien. Absolutamente todo lo ha hecho bien. Aún a los sordos hace oír y a los mudos hablar. Entonces, queridos hermanos,
¿Cómo imitamos a Dios y a Jesús? Bueno, ¿sabes cómo tú y yo los imitamos? Imitamos a Dios, imitamos a Cristo con nuestro trabajo honrado. Tú tienes que trabajar honradamente. Imitar a Cristo, nuevamente a Dios, es saber que si hemos sido llamados a trabajar, no es deshonradamente. Tenemos la oportunidad nuevamente de dejar un legado, de decir, independientemente si lo que yo he hecho hasta ahora estuvo mal, me arrepiento y entrego y devuelvo todo lo que no ha sido bien, porque yo quiero creerle a Dios y a la manera de Dios. Yo no quiero perseguir lo fácil, lo que me puede dar algo ahorita mismo. Yo quiero ser honrado ante Dios, aunque me cueste perder lo que hasta ahora yo he logrado. Pero es mejor perder lo que has logrado que perder tu alma en el infierno. Entonces, es bueno hacer las cosas según la manera de Dios. No simplemente es trabajar honradamente, pero imitamos a Dios, a Cristo, trabajando esforzadamente. O sea, los hombres somos aquellos que debemos esforzarnos en todo, en aprender. Hay cosas que no sabemos hacer. Bueno, ¿cómo nos podemos esforzar para aprender? No estamos diciendo que todo tenemos que hacerlo perfectamente, porque hay muchas cosas que yo ni tengo ni idea cómo hacer. Pero hoy le decía a una persona que algo que me está llamando mucho la atención, lo cual desconozco completamente, y es el tema de la pesca. Yo honestamente me dan un pescado y yo lo dejo ahí, ni jamás lo voy a agarrar. Honestamente jamás lo voy a agarrar. Pero últimamente estaba pensando en, mira, yo ni siquiera sé cómo pescar, no sé cómo agarrar un pescado. Y una de las cosas que me preocupa es que mi hijo me está diciendo, papi, yo quiero pescar. No, hijo, vamos a jugar fútbol. Le cambio el tema, vamos a hacer otra cosa. Y yo le decía a este hermano que conoce bastante de la pesca, que pesca en el mar abierto. No es que pesque simplemente con esto, sino que él se mete bajo el agua con una pistola, o como se llama eso, y él dispara a los peces. Le digo, bueno, mi querido Gio, yo necesito que tú me enseñes. Mi hermano, yo quiero que tú me enseñes a cómo agarrar un pescado. Y yo quiero que seas paciente conmigo. Al principio no es que me dé miedo, pero me da asco agarrar esa cosa. Pero está bien, yo quiero aprender. ¿Sabes por qué, mi Gio? Porque yo quiero que mi hijo, yo lo pueda guiar aún en eso. Yo no quiero que mis temores o inseguridades o cosas se las pase a él. Yo quiero poder guiar. Entonces, trabajar esforzadamente hasta en esas cosas. Yo quiero aprender. Porque me veo como uno que tiene mucho que aprender. Pero también a la misma vez, no simplemente trabajar honradamente, esforzadamente, pero también crecer en ser generoso con lo que Dios nos ha dado. Todo lo que tenemos, todo lo que Dios nos ha dado, sea poco, sea mucho, Dios nos lo ha dado, no para que otros vean cuánto tenemos, pero es para que vean que nuestro mayor tesoro es Cristo. Y que mostramos que nuestro mayor tesoro es Cristo al ser tan fácil de despojarnos generosamente de lo que por la gracia de Dios hemos logrado con su ayuda. Ser aquellos generosos que puedan dar generosamente en temor al Señor, porque precisamente entienden que su meta final es siempre glorificar a Dios con lo que Dios le ha entregado. Entonces, tenemos un gran llamado. Pero la verdad gloriosa de la palabra de Dios es que este gran llamado que tenemos, hacer el bien, siempre viene con la capacidad para hacer el bien. Todo lo que Dios te ha llamado a hacer, Él te ha capacitado para hacerlo. A veces tú te ves corto y yo no puedo hacer esto. Dios te ha llamado a ser prudente. Dios te va a dar absolutamente todo porque estás lleno de su espíritu para crecer en prudencia. Tienes que crecer en ser diligente, disciplinado. Bueno, precisamente es posible porque Dios le interesa formar el carácter de Cristo en ti y en mí. Entonces, significa que ser líderes significa tener ojos para ver las necesidades de otros. Mira, comienzo obviamente con los hombres, pero nosotros tenemos que tener ojos para los demás. Somos muy centrados en nosotros. Pensamos en lo que yo quiero, lo que yo pienso, cómo yo lo quiero, y muy pocas veces pensamos en qué mi esposa quiere, qué es lo que a ella le gusta. Y nosotros tenemos que crecer en hacer estas preguntas a nuestras esposas. ¿Qué es lo que a ella le gusta? ¿Cómo yo puedo complacerla? Porque precisamente ser un líder significa tener ojos para otros, no simplemente para mí. Tener ojos para pensar en las necesidades de otros, en mis hijos, en aquellos que están a mi alrededor. Cómo yo me niego a mí mismo para pensar como Cristo, que se negó a sí mismo, tomó la cruz y se dio por mí. ¿Cómo crezco entonces en vez de estar tan preocupado de mí mismo y de mis preferencias, muero a mí? Bueno, yo estoy creciendo en esto. Yo no he llegado.
pero muchas veces me he dado cuenta y he tenido que pedir perdón a Gaby y a los muchachos porque estaban pensando en mí, en lo que yo quiero, cómo me siento, en vez de pensar en lo que Dios me ha llamado a ser como líder de mi hogar. Entonces, pensar en otros es también tener la mente de hacer el bien antes de pensar en mi propio bien. Es pensar en ellos, en otros, antes de pensar en mí. Entonces, liderar para los hombres es un tema de responsabilidad y de negarse a sí mismo. Es tomar la cruz y seguir a Cristo. Es tomar esa cruz, es morir primero antes de que mi esposa sea la que dé las cuentas o responda. Yo tengo que morir primero a mí. Y como yo le he dicho a varios hermanos, créanme que cuando nosotros nos vemos ante Dios como los primeros responsables, Dios se encarga de los demás. Es increíble que Dios no va a bendecir un matrimonio cuando los roles están cambiados. Dios no lo va a bendecir. ¿Y por qué no? Si nos ha ido bien. No, no te ha ido bien. Tú has podido manejar algunas cosas. Pero cuando nos vemos debajo del diseño glorioso de Dios, el hombre liderando en amor, en humildad, en paciencia, no en ser el jefe, pero estar ahí acompañando a esta mujer, la mujer lo acompaña a él. Cuando vemos esto en un matrimonio, Dios bendice ese hogar porque Dios bendice su glorioso diseño. Y Dios jamás se va a contradecir cuando las cosas están al revés, porque Dios no se puede contradecir a sí mismo ni decir, bueno, yo creé esto, pero al parecer les va mejor con este plan, entonces yo bendigo este plan. Dios dice, no, yo no bendigo ese plan. El hombre prudente, aquel que será recordado por su discernimiento, es aquel que se ve primeramente ante Dios, nuevamente, porque él ha sido capacitado para seguir los planes de Dios. El versículo 12 ya dice, el impío codicia el botín de los malos, pero la raíz de los justos da fruto. Nuevamente el impío es esta persona egocéntrica, como yo mencioné, que está codiciando lo que los otros lograron. El botín, cuando aquellos valientes salían a conquistar, salían a pelear, daban su propia vida, tenían el botín. Bueno, estos que ni siquiera habían ido a la guerra, ni siquiera habían peleado, deseaban lo que ellos lograron. Es una persona nuevamente egocéntrica. Quiere recibir algo sin hacer nada. Él quiere lograr ver cambios sin cambiar. Él quiere lograr que su familia cambie sin él ser el primero que se arrodilla ante Dios para decir, Dios, cámbiame a mí y yo voy a guiar a mi familia para que nos veamos en pos del Señor. Yo quiero verme ante Él. En vez de desear lo que otros han logrado, yo deseo seguir detrás de Dios para lograr lo que Dios ha creado para mí. Entonces el versículo 12 dice, pero la raíz de los justos da fruto. Es lo mismo que vimos en el versículo 3. Y la raíz de los justos no será removida. La raíz de los justos es profunda, es sólida. Bueno, esta raíz profunda y sólida es aquella raíz que da fruto. De aquí nuevamente que decimos que aquellos que tienen esta vida con raíces fuertes son aquellos que darán un fruto saludable. Ahora, ¿cómo es posible dar un fruto saludable hoy en día? Bueno, precisamente tú estás en la vid. Esto es Juan 15. Nosotros estamos en la vid verdadera. Israel falló. No es la vid esperada. Cristo es la verdadera vid y mi Padre es aquel que poda, el viñador, es aquel que corta, aquel que poda, aquel que hace la obra posible en sarmientos de gracia. Él poda los sarmientos para que den mucho más fruto, sabiendo algo, y es que apartados de Dios, nada podemos hacer. Entonces es posible este fruto, es posible nuevamente que la raíz de los justos den fruto. Y ya para terminar los versículos del 13 al 14, Salomón hace como un resumen de esta sección. Y él repite varias cosas. Él dice, en la transgresión de sus labios se enreda el malvado. Y esto ya lo vimos en el versículo 5 cuando dice, los consejos de los impíos engañosos. Las palabras de los impíos son acechanzas sangrientas. Entonces, versículo 2, 13, en la transgresión de sus labios se enreda el malvado. Aquel que se enreda con sus propias palabras, porque es malvado, no está pensando correctamente, prudentemente o adecuadamente. Pero el justo escapará del apuro. Así como también dice, pero a los rectos su boca los librará. Entonces aprender nuevamente
el peso de mis palabras, lo congruente que soy con decir lo que yo quiero decir, con si digo sí es sí, si digo no es un no, ser congruente, ser prudente con lo que sale de mi boca nuevamente, porque entiendo que mis palabras revelan mi carácter. Mis palabras testifican de mi consistencia delante de Dios, de mis frenarme por amor a Dios y por amor a los demás. Entonces, el versículo 14 dice, pero el fruto de su boca, por el fruto de su boca cada uno se saciará de bien, y las obras de las manos del hombre volverán a él. Nuevamente, esto es lo que hemos visto. Que lo que tú siembras, tú cosechas. Tanto Pastor Luis como yo enseñamos de esto, que esto no tiene nada que ver con el Evangelio de la Prosperidad, pero esto es más bien una enseñanza bíblica, que cuando obramos bien, Dios por la gracia trae buenas consecuencias. Él bendice la obediencia. Y habremos hablado que la obediencia muchas veces puede verse con que Dios prospere tu trabajo financieramente, una bendición, pero la bendición mayor es que tu alma prospere. Que tu alma dé fruto abundante de una vida transformada y cambiada por el Señor. Entonces, nuestras palabras revelan lo que hay en nuestro corazón. Y por eso es tan importante que nosotros nos veamos siempre con la necesidad de examinarnos para crecer espiritualmente. Entonces, una de las bendiciones de concluir esta parte de este proverbio es, aquí tenemos lo que debe ser una mujer virtuosa, una mujer, como dice el versículo 4, virtuosa, prudente y un hombre prudente. Cuando estos trabajan juntos, cuando estos cumplen sus roles sometidos ante Dios, en obediencia a Dios, Dios bendice familias. Dios bendice iglesias. Como Pastor Luis decía, si hay familias sanas, hay iglesias sanas. Donde hay mujeres sanas y donde hay hombres sanos, hay una familia sana y una iglesia sana con una potencialidad de impactar su comunidad. Entonces, tanto hombres como mujeres tenemos un llamado delante de Dios. Hombres nuevamente que deseen liderar. Pero este liderar no es porque aquí mando yo. ¿Qué área de tu vida y de tu matrimonio, querido amigo y querido hermano, tú no estás liderando? Puede ser que ante lo humano esté funcionando. Pero nuevamente, si tu conciencia y que Dios obre en nuestras conciencias, que nosotros seamos fáciles y rápidos para entender dónde en mi matrimonio yo estoy liderando pasivamente. Porque yo estoy exponiendo a mi esposa. Aunque ella diga que está bien, si no es el orden de Dios, yo le estoy diciendo tú vete al frente. Entonces no es prudente que las mujeres sean las que estén llevando al hombre. ¿En qué sentido? Si es la mujer la que te dice a ti, por favor, estudia la Biblia, por favor, comparte conmigo un texto, por favor, vayamos a la iglesia, mira, están dando una capacitación de consejería, por favor, vente a la capacitación de consejería, mira que hay un grupo de comunidad, está cerca de nuestra casa, y es ella la que te está diciendo todo el tiempo, querido hermano, tú no estás liderando. Yo sé que estás trabajando, yo sé que puedes estar cansado, yo sé que hay otras tantas cosas que hacer, pero querido hermano, tú fuiste llamado a liderar. Y liderar sí es proveer lo físico, pero liderar es también proveer lo espiritual. Entonces examinémonos y pensemos, ¿dónde yo no estoy liderando mi casa? Yo quiero liderar y créeme que a lo largo de esta serie, a lo largo de esta predicación, yo me examino y veo áreas que yo tengo que crecer, que yo no he llegado. Pero de igual manera, querida hermana, si tú también ves áreas de tu vida donde tú estás liderando y donde todo va bien porque tú eres la que está al frente, tú tienes que tomar la postura de la mujer virtuosa y decir, ese no es mi llamado. Y en vez de decir, no me toca a mí porque él no lo va a hacer, tú le animas, no lo avergüenzas, no, porque entonces serás como esta mujer que es podredumbre a los huesos de tu hombre. Más bien tú lo animas y hablan y dicen, mira, yo estoy haciendo esto, pero no es como Dios quiere. ¿Cómo podemos trabajar juntos para ordenar nuestra casa? Porque cuando ordenemos nuestra casa, Dios va a bendecir nuestro hogar. Entonces, quiera Dios, como oramos en la mañana, creo que fue Marta la que pidió, que Dios bendijera a esta familia, a esta iglesia, a esta comunidad, verdaderamente con hombres y mujeres que estén delante del Señor. Que lo que estamos aprendiendo en Proverbios, escuchemos de Salomón quiere hablar y no simplemente, ay, sí, ya habló y ya terminó. No, realmente Dios, de lo hablado, de lo enseñado, ¿cuánto tengo que aprender? ¿Y qué es lo que yo tengo que aprender? Porque por gracia de Dios tenemos aquel hombre perfecto, Cristo,
que nos modela lo que es ser un hombre prudente, que creció y que su legado no es simplemente para ahora, pero para la eternidad. Nos está preparando un lugar, un hogar en los nuevos cielos y en la nueva tierra, y queremos entonces imitarla a Él. Y por amor a Él, entonces nosotros poder decir, Señor, gracias porque por tus fuerzas y para tu gloria, tú quieres que nosotros aprendamos a tener raíces fuertes, porque raíces fuertes dan un fruto saludable. Acompáñenme a orar. Padre Dios, te necesitamos tanto. Necesitamos seguir aprendiendo, mi Dios, tanto hombres como mujeres. Queremos ser una familia, Dios, independientemente si estamos casados o no, mi Dios. Mi oración, junto con Pastor Luis, junto con los diáconos, es que tú nos ayudes a nosotros primordialmente a ser ejemplo a otros hermanos de cómo liderar bien, mi Dios. Mi Dios, no nos permitas mantenernos ciegos ante nuestro propio pecado. Permítenos ver claramente nuestro Dios para poder ser como Él. Padre, ayuda a nuestras hermanas, mi Dios, por favor, a ella ante las tentaciones de este mundo, las enseñanzas de nuestra cultura, que le dicen a ellas que ellas son las que pueden, que ellas son las que tienen. Ellas recuerden que no les ha sido dado este peso en sus hombros, pero que ellas se adornen de la palabra y que ellas, mi Dios, entiendan que su rol no es menos importante, que su rol es importante porque tú lo has creado. Y ayúdanos, Dios, a que juntos nos complementemos y vivamos familias, amistades, donde mutuamente nos enseñemos. Te amamos, forma a tu iglesia para tu gloria. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.